Hola a todos, bienvenidos a este análisis visual. Oigan, el propósito de la información que vamos a desempacar hoy no es para nada causar temor, al contrario, se trata de prepararnos de manera completamente imparcial ante esos patrones económicos históricos que, pues, siempre se repiten. Porque, a ver, la diferencia entre quienes ven su patrimonio hecho polvo en una crisis y quienes logran salir adelante e incluso prosperar no es cuestión de suerte, para nada. Es una cuestión de tener la información correcta y de tomar decisiones financieras antes de que el agua nos llegue al cuello. Así que vamos a sumergirnos en esto. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. 1. El riesgo de devaluación. 2. La ilusión monetaria. 3. El dólar como escudo. 4. El motor del S&P 500. 5. El oro como paracaídas. Y finalmente, 6. La estrategia financiera completa. Entremos de lleno en la sección 1. El riesgo de devaluación, es decir, el primer gran golpe. Pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasa realmente cuando los mercados entran en pánico? La historia nos da una bofetada de realidad constante. Cada vez que estalla una crisis diplomática, militar o política fuerte en México, la moneda local es la que recibe el primer trancazo. Imaginen un escenario catastrófico hipotético, cosas como sanciones económicas severas, cierres en las fronteras o hasta presiones militares. Estos eventos actúan como estresores gigantescos, y cuando los mercados internacionales se ponen nerviosos, bueno, los capitales extranjeros agarran sus cosas y salen corriendo. De manera estrictamente financiera e imparcial, el resultado de esa fuga masiva es siempre el mismo. La moneda local se desploma. Y ojo, no estamos hablando de ciencia ficción. Son datos duros que ya vivimos. Miren este patrón. En 1994, con el tristemente célebre error de diciembre, la caída fue de más del 50% en solo unas semanas. ¡Una locura! Luego, en 2017, toda la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio disparó el tipo de cambio hasta los 22 pesos. Y ni hablar del 2020, cuando la pandemia lo empujó rapidísimo a los 25 pesos. Lo más escalofriante de esto es ver cómo la riqueza literal se evapora de las manos, sin que un solo billete físico se mueva de la cartera. Y esto nos lleva directo a la sección 2, la falsa ilusión monetaria. O en otras palabras, ¿por qué nuestra riqueza real baja en secreto? Vamos a aterrizar esto con matemáticas simples. Imaginen tener un ahorro de 100,000 pesos. Si el tipo de cambio está a 17, fantástico. Eso equivale a unos $5,882. Pero, ¿qué pasa si ocurre un choque externo y el tipo de cambio brinca a 28? En su estado de cuenta, el papel sigue diciendo 100,000 pesos. Ese número no cambia para nada, se ve igualito. Sin embargo, su valor real en el mundo, su poder de compra internacional, acaba de caer a $3,571. Matemáticamente, acabamos de comprobar una pérdida invisible del 39% de la riqueza. ¡39%! Y todo esto sin haber gastado un solo centavo. A esta trampa silenciosa los economistas le tienen un nombre: ilusión monetaria. Es básicamente este escenario donde el saldo de nuestra cuenta parece estar creciendo o manteniéndose estable, pero nuestro poder adquisitivo real se está yendo a pique por la devaluación. ¿Y por qué es tan crucial entender esto? Porque esos rendimientos bancarios tradicionales de los que todos hablan, esos que pagan un 8 o 9% al año, bueno, no sirven de absolutamente nada como protección si la moneda en sí misma se cae un 40%. El numerito en el banco se ve bonito, sí, pero la capacidad real para comprar cosas simplemente se esfumó. Muy bien, pasemos a las soluciones. Sección 3. El dólar como primer escudo. El primer paso de la defensa. Para entender por qué esto funciona, hay que ver lo que yo llamo la física de las finanzas globales. Esto no es una apuesta en un casino, es un hecho histórico. El dólar actúa como la moneda de reserva mundial. Es como ese gran refugio anticiclones hacia donde fluye todo el dinero del planeta cuando hay miedo, guerras o crisis internacionales. Es un dato duro. Prácticamente toda la deuda mundial y las cosas esenciales como el petróleo se compran y venden en esta moneda. Y hay una frase fundamental que resume todo esto. El dólar tiene algo que el peso no tiene: demanda global permanente. Reportando de manera 100% neutral sobre cómo se mueven los mercados, es un hecho inevitable que cuando la incertidumbre sube, digamos por posibles fricciones o aranceles con líderes como Trump o por tensiones en la frontera, el dólar automáticamente sube de valor frente a las monedas locales. Son fuerzas económicas masivas que llevan décadas funcionando exactamente de la misma manera.
Entonces, ¿cómo ponemos este escudo en práctica? Bueno, las fuentes nos hablan de herramientas súper accesibles hoy en día, como Smart Cash en dólares en plataformas como GBM, o sea, un fondo que invierte en deuda del gobierno de Estados Unidos a muy corto plazo. La magia de esto: mantienes tu dinero líquido, sin plazos forzosos, lo proteges de la devaluación local y encima te genera rendimientos históricos del 4 al 5% anual apoyados por la mismísima Reserva Federal. Todo esto con comisiones bastante bajas. Es una defensa activa. Y para poner esta protección en perspectiva, veamos este número. Si tenemos $5,000 guardados en un instrumento como este, con el tipo de cambio a 17, nuestro equivalente son $85,000. Pero si el dólar se dispara a 28, ¡bam! Esos mismos $5,000 se transforman solitos en $140,000. El patrimonio no solo aguantó el golpe, sino que se protegió activamente ajustándose a la devaluación sin que nosotros tuviéramos que mover un solo dedo en medio del pánico. Bien, vamos con la sección 4, el motor del S&P 500, nuestra máquina de crecimiento. Aquí es donde las cosas se ponen fascinantes. Si comparamos frente a frente, el contraste es brutal. Los instrumentos locales, como los CETES, te pueden dar un rendimiento del 6 al 10%. Nada mal, ¿verdad? Pero están amarrados a los pesos, así que una devaluación se come esas ganancias. Por otro lado, tenemos cosas como el ETF VOO. Un ETF es básicamente un paquetito que compras en la bolsa que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Este instrumento nos ha dado un rendimiento histórico del 14.7% anual desde 2010. Y lo mejor, nos da una doble protección. Ganamos por el crecimiento del activo en sí y ganamos por la fortaleza del dólar. Invertir en algo así es, honestamente, una genialidad por su eficiencia. Estás comprando una rebanada de la economía más grande del mundo. Y además, es completamente automático. No tienes que andar leyendo reportes financieros a las 3 de la mañana ni adivinando qué acción va a subir. El índice solito saca las empresas que van mal y le da más peso a las que triunfan. Es literalmente la herramienta perfecta para construir riqueza a largo plazo, sin estrés. Ahora pasamos a la sección 5. El oro como paracaídas, la protección para cuando todo lo demás falla. Si el dólar es el escudo, el oro es nuestro paracaídas de emergencia total. A través de instrumentos como el ETF GLD, podemos ser dueños del equivalente financiero de oro físico, valorado en dólares. Así nos libramos de andar escondiendo lingotes bajo el colchón o pagando cajas fuertes carísimas. A ver, el oro tiene 5,000 años funcionando como dinero. Ningún gobierno puede simplemente imprimir más oro cuando se le antoja, ni ningún banco central puede devaluarlo a voluntad. Es finito, y ahí es exactamente donde reside su superpoder protector. Miren cómo se comporta este paracaídas cuando cunde el pánico mundial. Los números son súper reveladores. En la peor parte de la crisis del 2008, mientras el mercado de acciones se desplomaba un aterrador 57%, el oro subió un 25%. Y cuando empezó la pandemia en 2020, las acciones cayeron un 34% de golpe. Y el oro, ¡pum!, subió un 24%. Es un seguro de vida financiero. Cuando el mundo entra en pánico y todos venden, el oro se va para arriba. Finalmente, sección 6. La estrategia financiera completa. Cómo armar todo el rompecabezas. Y esto ilustra de manera brillante cómo juntar las tres piezas. Piensen en su portafolio como una gráfica de dona. La rebanada más grande, el escudo de liquidez, es para sus dólares en Smart Cash, dinero seguro para emergencias a corto plazo. La rebanada mediana es nuestro motor, el VOO, trabajando solito para hacer crecer nuestro dinero a mediano y largo plazo. Y esa pequeña rebanada que queda es para el oro. Ese es nuestro paracaídas, diseñados exclusivamente para salvarnos durante las peores crisis económicas y caídas de la bolsa. El gran mensaje que este análisis nos exige llevarnos a casa es muy claro. Dejar los ahorros de toda nuestra vida atrapados exclusivamente en cuentas locales sin dolarizar es un riesgo inmenso y, sobre todo, invisible. Ese dinero se queda ahí, desprotegido, expuesto a decisiones políticas de un día para otro, a conflictos diplomáticos y a crisis inesperadas que pueden borrar nuestro esfuerzo en cuestión de semanas. Oigan, la historia ya nos ha enseñado que los grandes golpes económicos casi nunca avisan antes de llegar. Así que cerramos este análisis con una pregunta muy provocadora, que se queda ahí en la pantalla. Cuando llegue esa inevitable crisis, ¿dónde estará el dinero?
Ojalá esta explicación les sirva como una invitación a echarle un buen vistazo a cómo están estructurados sus propios activos para tomar el volante antes de que los mercados decidan por nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en la próxima.